Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus Delicias, Chihuahua. Materia Derecho Agrario, impartida por el catedrático el licenciado Gerardo Robles Cantú, teniendo como director general al licenciado Eloy Adalberto Nava Guerrero y como coordinadora de carrera a la licenciada Guadalupe Rivera Guzmán. Mi nombre es Perla Marisela Villalobos García. Y mi nombre es Antonio Gutiérrez. Actualmente cursamos el séptimo cuatrimestre de la carrera de Derecho y en el presente video les hablaremos sobre la certeza jurídica de los derechos de propiedad y el desarrollo sustentable en materia agraria. La propiedad tiene por objeto otorgar a la persona humana los medios económicos para realizarse. Los derechos de la propiedad deben tener su protección en un sistema legal que propicie que las personas logren sus metas. La propiedad ha representado el eje de los movimientos políticos, económicos y sociales a través de la historia. El sentimiento de apropiación de los bienes constituye en el centro de partida para la evolución cultural de los individuos, de las familias y de las sociedades. La propiedad otorga la posibilidad de detentar derechos sobre los bienes disponibles y las sociedades se han construido sobre la limitación de la propiedad en un mayor o menor grado durante los distintos periodos históricos. El carácter absoluto del derecho de propiedad privada ha tenido que enfrentar un replanteamiento en relación entre el Estado y los propietarios. Se ha consagrado el poder del Estado para intervenir en los procesos económicos con el objeto de regular el funcionamiento equilibrado del mercado. En México, a partir de la Constitución de 1917, se le da un sentido social a la propiedad, en particular en el campo, con el reparto agrario y la figura de ejido. La gran pregunta es si efectivamente se ha propiciado la productividad del campo mexicano después de la Revolución y de la Constitución de 1917, en beneficio del nivel de vida de los campesinos y de la sociedad en general. Más bien, todo parece indicar que el campo mexicano no tiene un rezago terrible y los niveles más altos de pobreza y marginación en el país. Existe una estrecha relación entre propiedad y libertad. La propiedad es la garantía económica de la libertad y dignidad humana. La propiedad, que representa una fuerza de sustento y equilibrio, se constituye por esta razón como la garantía económica de la libertad. Cuando se destituye a las personas del derecho de propiedad, se les margina y se les esclaviza. La compleja problemática de la tenencia de la tierra en México ha evolucionado de manera distinta en las diversas regiones que integran el territorio nacional. México vive modelos agrarios diferentes durante la colonia, la reforma y en la época de la revolución, configurando un proceso social que se puede estudiar desde la perspectiva jurídica, económica, sociológica y ambiental. Los cambios jurídicos representan las transformaciones en la relación social en donde el derecho se desempeña como herramienta de luchas políticas. Es a partir de la reforma al artículo 27 de la Constitución de 1992 cuando surge para el Estado la vital necesidad de buscar un régimen agrario que propicie un impacto en el crecimiento económico del país. La obtención del dominio pleno se da a partir de la reforma del artículo 27 de la Constitución y a través de los procedimientos que establece la Ley Agraria de 1992. Dichas bases generales tienen un fin último y definitivo: reprivatizar la tierra, volviendo al purismo de la propiedad privada con limitaciones. Sin embargo, la fracción séptima del artículo 27 constitucional establece que los ejidatarios no podrán transmitir sus derechos parcelarios únicamente entre los miembros del núcleo de población. Antes de la obtención de la plena propiedad, la Constitución contempla la posibilidad de que los ejidatarios y comuneros se asocien, inclusive con terceros. Esta dualidad que persiste en el sistema de la tenencia de la tierra en México, como las modalidades de asociación entre los mundos legalmente diferenciados, representa problemas en la práctica y frena claramente el desarrollo agroindustrial, forestal y turístico del país.
Con el objeto de hacer un diagnóstico de la realidad, se pueden llevar a cabo análisis cualitativos a través de entrevistas o encuestas de opinión, como también cuantitativos. En este sentido hay que resaltar la importancia de los estudios jurimétricos, mismos que se abocan al estudio de los sistemas jurídicos desde una perspectiva y estadística, arrojando indicadores cuantitativos del desempeño de los sistemas de administración de justicia. Dado el profundo atraso agrícola y ecoagrícola en el país, se requerirán probablemente varios años más para poder evaluar el desarrollo e impacto de dichas reformas, también en el medio ambiente. Toda sociedad moderna tiene la necesidad de reglas claras que moderen la propiedad, la posesión y toda adquisición de bienes. La propiedad implica un derecho que es exclusivo y por lo tanto también excluyente, en un mayor o menor grado, dependiendo del marco jurídico en cuestión. Pero la propiedad y la posibilidad de construir un patrimonio pueden representar la llave, entendida como el mecanismo necesario para lograr una sociedad más próspera. La certeza jurídica de los derechos de propiedad genera importantes incentivos económicos, propiciando la inversión tanto nacional como extranjera. Dicha certeza tiene entonces un efecto positivo en la economía y un impacto benéfico en la sociedad en general. Nuestro sistema jurídico debe proteger un derecho fundamental como lo es el de la propiedad privada. Sin embargo, en términos de justicia, la certeza jurídica en la propiedad tiene que ser universal, accesible para toda la población y no solo para los grupos más privilegiados. La falta de certeza en los derechos de propiedad incide por lo tanto en la aplicación de la justicia distributiva, provocando estructuras asimétricas que finalmente pueden empeorar la distribución del ingreso y acentuar la pobreza. La certeza jurídica en los derechos de propiedad debe alcanzar a la mayoría de la población y el derecho debe fungir como el instrumento de responsabilidad social para fomentar el crecimiento económico y el bienestar social. La certeza jurídica de los derechos de la propiedad representa un incentivo muy grande para los ciudadanos, ya que les otorga poder de decisión y poder político para escoger a sus gobernantes, propiciando una participación democrática más intensa. Dicha certeza jurídica impondrá a la ciudadanía de cara a las autoridades, para exigir los servidores públicos el cabal cumplimiento de sus obligaciones en el consecuente otorgamiento de servicios públicos de calidad, como lo contempla el artículo 115 constitucional en la esfera municipal. El proceso democrático en el país debe acompañar la modernización de las estructuras de la administración pública en todos sus niveles. La producción del derecho no puede darse al margen de las estructuras socioeconómicas de la sociedad. Se puede considerar que la pobreza y la marginación puede ser producto de la falta de derechos de propiedad bien definidos. Hay que insistir en que la falta de certeza jurídica de los derechos de propiedad inhibe la inversión y afecta la generación de fuentes de empleo. La emigración, tanto del campo a las ciudades como al extranjero, se da como resultado de esta situación. Muchos de los problemas ambientales y urbanos que vivimos en la actualidad tienen su origen en este dilema aún no resuelto. Los temas relacionados con la ecología y el cambio climático son de gran relevancia en la actualidad y existe una relación estrecha con los derechos de propiedad. Existen suficientes elementos para pensar que los propietarios pueden tener grandes incentivos en la preservación de los recursos naturales. Se puede hablar también de la función ecológica de la propiedad. La existencia de la certeza jurídica en los derechos de propiedad representa una de las condiciones para el desarrollo sustentable, ya que propicia la participación ciudadana y el ordenamiento preciso del territorio a partir de los respectivos programas ambientales. En torno al tema de la propiedad confluyen el derecho, la policía y la economía. En cuanto a las recomendaciones prácticas para proteger los derechos de propiedad en México, se puede decir que se requiere transparencia en el origen de la propiedad, precisión en los antecedentes de registro y claridad en las facultades y competencia de los diferentes órganos de gobierno.
Hay que propiciar el conocimiento de los planes de desarrollo a nivel federal, estatal y municipal. En los municipios se tiene que establecer claridad en el otorgamiento de los permisos de uso de suelo con el objeto de terminar con la actividad discrecional de los funcionarios públicos, misma que induce a la corrupción. La independencia del Poder Judicial es crucial como garantía de la certeza jurídica de los títulos de propiedad. Los tiempos de los procesos deben de ser cada día más cortos, ya que la certeza de los derechos de propiedad y el valor de las propiedades son indudablemente una función del tiempo de las resoluciones. En el caso del campo mexicano, la pequeña propiedad tiene al día de hoy un mal acceso al crédito bancario ordinario, ya que las pequeñas extensiones de tierra no representan ninguna garantía para las instituciones financieras, dado que la tierra es la garantía para el otorgamiento de los créditos bancarios ordinarios. La distribución de la tierra impacta directamente en la distribución de los créditos. Existe evidencia empírica suficiente para establecer que hay una relación entre tenencia de la tierra, el desarrollo, la penetración y la profundidad del sistema financiero. La variación en las estructuras financieras ha sido provocada también por la distribución de la tenencia de la tierra, por lo que las reformas a la propiedad pueden tener implicaciones muy amplias en el desarrollo económico y sustentable y social del país. La Constitución consagra varios aspectos fundamentales como garantía constitucional al derecho de propiedad. Sin embargo, se advierte que la expropiación es la negación misma de la propiedad. En el artículo 27 constitucional se establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Bueno, esta concepción contradice el criterio que pudiera considerar al derecho de propiedad como absoluto y perpetuo. Por lo que se refiere a las expropiaciones, hay que decir que el concepto de utilidad pública es complejo, puede ser vago y ambiguo. En la Constitución no se determina un criterio claro de utilidad pública y tampoco se establecen parámetros precisos para demostrar las causas de utilidad pública. Lo anterior puede fomentar actos abusivos de autoridad ante los cuales los ciudadanos pueden llegar a ser muy vulnerables. Hay una estrecha relación entre el crecimiento económico y la certeza jurídica en los derechos de propiedad. La transformación de activos en ingreso, de ingresos en consumo y de consumo en bienestar, se da bajo ciertas reglas de apropiación y en contexto donde un conjunto de derechos, explícitos o no, se encuentran vigentes. Los derechos reales implican un poder jurídico que tiene como resultado efectos económicos. Los incentivos se pueden ver como el corazón de la economía y en ese sentido la propiedad representa un incentivo muy importante para las personas. En la actualidad, se están llevando a cabo estudios e índices que determinan la certeza jurídica de los derechos de propiedad por países a nivel mundial. Estudios de esta naturaleza serían útiles en México para evaluar la certeza jurídica de la propiedad en cada una de las entidades federativas, con el propósito de alentar al desarrollo y a la inversión. La certeza jurídica en los derechos de propiedad también puede diferir por estados, por lo que esto se puede convertir en un elemento de tasas diferenciales de crecimiento entre los estados. En un estado en el que no se respeten los derechos de propiedad y en el que reina la corrupción, se atraerán seguramente a inversionistas en búsqueda de beneficios especulativos y de corto plazo, asimismo carentes de compromiso con el desarrollo de las regiones y ausentes en toda responsabilidad social. Políticas públicas no comprometidas con la protección de los derechos de propiedad se traducen en lo que se llama sección adversa, entendida esta como la atracción de inversión de corto plazo frente a la comprometida y de largo plazo que genera infraestructura, seguridad y empleo permanente. Desgraciadamente, se han visto múltiples empleos de sección adversa en la explotación forestal del país, ante supuestos de tala clandestina, con la presencia del crimen organizado y la proliferación de delitos ambientales. Hay que explorar nuevos campos en la investigación y atreverse a hacer planteamientos que sean poco convencionales. La ciencia busca encontrar nuevos paradigmas
Los paradigmas jurídicos actuales no están resolviendo la problemática de nuestro país. Allí radica el gran reto de la creación original e innovadora de nuevas soluciones. El régimen jurídico de la tenencia de la tierra en México. En México se contemplan tres tipos de propiedad sobre la tierra y sobre los recursos naturales: la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad pública. El artículo 27 de la Constitución establece que la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La propiedad privada es aquella cuya titularidad les corresponde a los particulares y se inscribe en el registro público de la propiedad. La propiedad privada puede ser expropiada y ocupada por causas de utilidad pública y mediante indemnización, poniendo en manifiesto la supremacía del interés público sobre el de los particulares. El citado artículo, en su fracción séptima, establece también que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Los ejidos y comunidades agrarias representan la propiedad social misma a la que le corresponde su inscripción en el Registro Agrario Nacional. En relación a la superficie nacional que es ejidal, se puede decir que aproximadamente existen 29.240 ejidos que abarcan 84.546.745 hectáreas, es decir, el 43.1% del territorio nacional. Sobre la superficie nacional que es comunal, hay que destacar que existen 2.383 comunidades que abarcan 17.390.431 hectáreas, es decir, el 8.8% del territorio nacional. Las tierras de uso común son aquellas que la comunidad de los núcleos agrarios destina para obtener su sustento. Dichas tierras se reparten entre las familias con ese objeto. El concepto de comunidades indígenas tiene una connotación especial. Se diferencia de las tierras ejidales o comunales no indígenas, en tanto que sociológicamente hablando los indígenas conciben su desarrollo en la comunidad, inmersa en sus tradiciones y en donde todos se conocen. La titularidad sobre la tierra data en muchos casos de la época de la colonia. En este sentido, cabe mencionar que el artículo 2 de la Constitución establece: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originariamente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. A esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, fracción primera, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Fracción segunda, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Por lo que se refiere a la propiedad pública, cabe mencionar que no todos los bienes son sujetos de apropiación bajo el esquema de propiedad privada o social. La Constitución establece expresamente que hay bienes que corresponden al dominio directo de la nación, al no ser sujetos de apropiación por los particulares. Adicionalmente, señala que el dominio sobre estos bienes es inalienable e imprescriptible. Los recursos de dominio directo de la nación son en general los minerales, incluyendo a los hidrocarburos y los recursos hidráulicos ubicados dentro del territorio nacional.
Sobre estos bienes, la nación tiene derechos de uso, aprovechamiento de los frutos y de disposición sobre los mismos. Se establece que la nación tendrá el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental, de los zócalos submarinos, de las islas, de los yacimientos, de las aguas de los mares territoriales, de las aguas marinas interiores, de los lagos interiores, de formación natural, de las aguas de los ríos y sus afluentes directos cuando pasen de una entidad a otra o fijen límites territoriales. La función ecológica de la propiedad. El artículo 27 de la Constitución establece las bases para el alcance de los derechos de los particulares, por lo que se refiere a los recursos naturales susceptibles de apropiación, como son el caso de la fauna silvestre, terrestre y marina, la flora que incluye los bosques y selvas, el suelo y las aguas, elementos que se encuentran contemplados en los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución. La propiedad privada no es absoluta, tiene los límites que se especifican en la Constitución y las leyes ambientales, precisamente porque se busca que la propiedad tenga una función ecológica. Se puede decir que la propiedad privada inmueble en México es una propiedad superficial. La Constitución mexicana, en el artículo 27, establece que corresponde a la nación el dominio directo de todos los yacimientos orgánicos y minerales. Como se explicó anteriormente, probablemente la propiedad privada del subsuelo pudiera apoyar un aprovechamiento más racional de los recursos. En otros países existen derechos de propiedad sobre el subsuelo. Sería interesante analizar y proponer mecanismos jurídicos para que el subsuelo fuera efectivamente de los mexicanos. En general, los propietarios pueden tener grandes incentivos en la preservación de los recursos naturales. Es por esta razón que se puede hablar también de la función ecológica de la propiedad. La existencia de la certeza jurídica en los derechos de propiedad representa una de las condiciones para el desarrollo sustentable.